se reanuda la sesión del Pleno del Congreso. Falta que expongan los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez, Guido Águila y Julio Gutiérrez. Iván Noguera, así como el suspendido juez César Inostroza hicieron uso de la palabra durante la mañana. Luego de escuchar a los imputados, se va a debatir el informe del congresista Pacori. Regresamos al hemiciclo y está nuestro compañero Mario Brais. Adelante, Mario. Muchas gracias, Raquel. Así es, tú que me referías ahora, por ejemplo, al congresista Horacio Pacori y su informe. Un informe que en algún momento también, se tuvieron que revisar pues algunos índices porque había que introducir dentro del mismo también informe algunos temas para poder darle forma y finalmente pues poder aprobar, ¿no? este informe del congresista Horacio Pacori. Finalmente el Pleno también aprobó esta mañana más temprano acusar por el presunto delito de pertenecer a una organización criminal al juez supremo César Inostroza Pariachi y a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, quien ya hizo uso de la palabra, ¿no? Quien ya hizo uso de su defensa ahora. Falta Julio Gutiérrez, Orlando Velázquez y Guido Águila, quienes se encuentran también pues en el hemiciclo para sustentar su defensa. ¿Qué pasa? Que el congresista César Segura fue quien planteó una cuestión previa, no más temprano, para que también se incluya entre los delitos imputados a César Inostroza Pariachi por pertenecer a una organización criminal. La cuestión previa fue aprobada por 77 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Seguidamente, ¿no?, el congresista Johnny Lescano anunció que planteaba otra cuestión previa para que también se incluya en ese presunto delito de organización criminal a los otros 4 ex consejeros, cuyos abogados pues han desmentido totalmente y también alegaron que era injusto, ¿no?, que ellos sean considerados como una organización criminal. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, precisó que esta votación pues se haría de manera individual a favor, ¿no?, o en contra de cada uno de los acusados. En el caso, por ejemplo, del ex consejero Iván Noguera, se aprobó por 60 a favor, 13 en contra y 7 abstenciones. El ex consejero Julio Gutiérrez fue acusado por 65 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. En el caso de Guido Águila fue acusado por 60 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones. Orlando Velázquez fue acusado por 63 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones. El congresista Horacio Pacori pues sustentó la acusación, ¿no?, contra César Inostroza y los 4 ex consejeros. Pero son diversas las reacciones, hemos podido conocer también cada una de las opiniones de los congresistas gracias a nuestro compañero Guillermo González, quien ha estado en el Hall de los Pasos Perdidos también buscando las reacciones y también mediante lo que se pudo recoger el día de ayer, porque sin duda esta sesión del Pleno importante, por cierto, porque tiene que ver también y entra a tallar dentro de lo que es el sistema judicial, dentro de la reforma del sistema de justicia. Pero Raquel, como bien tú lo decías, el día de ayer se trabajó pues arduamente, ¿no?, desde la Comisión de Constitución hasta que se aprobaron acá las 4 reformas enviadas por el Ejecutivo con la presencia del presidente del Consejo. Continúa la sesión. Tiene la palabra el ex consejero Orlando Velázquez Benítez para ejercer su derecho de defensa hasta por 53 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente del Congreso de la República, señores congresistas, me hubiera gustado que estén todos porque quiero demostrar categóricamente que no he cometido absolutamente ningún acto que pueda dañar mi imagen y mi dignidad. Sin embargo, creo que es suficiente para decir nuestra verdad. En principio, quiero expresar en esta parte introductoria para después mi defensa haga lo correspondiente, que atendiendo al mandato constitucional fui elegido
miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por las Universidades Nacionales del Perú. En todo momento, como lo he hecho en mi vida, como rector, como presidente de los rectores y en todas circunstancias, mis actos han sido absolutamente transparentes, con ética, ajustada a la verdad y defendiendo siempre los derechos y con una línea absolutamente anticorrupción, porque eso es nuestro norte, eso es lo que siempre hemos dicho y ahí está la prensa y todos los testigos de lo que hemos actuado permanentemente. En segundo lugar, debo expresar que tan luego inicié mi periodo como consejero, se iniciaba en ese momento esa lucha frontal contra la corrupción en el Santa, como el cabecilla César Álvarez, recuerdan. Y ahí están nuestros actos, y ahí están los diarios que destituimos, separamos a magistrados corruptos que fueron quienes hicieron de esa corte su festín. E igualmente quiero hacer recordar que con mi voto, pese a las presiones, destituimos al fiscal de la Nación, Ramos Heredia, por el escándalo que ustedes conocen en la historia ya. La corrupción no es de ahora, la corrupción es estructural, y ahí era un ejemplo, pero salimos al frente cuando recién iniciamos, porque teníamos una línea clara, una línea transparente y una línea que le hemos demostrado en todos los actos de nuestra vida. En ese sentido, pues, recuerdan ustedes cuando meses después que hemos sido consejeros, por esa forma especial en que se eligieron los miembros de los colegios de profesionales, aparece elegido. Porque quiero hacer recordar que la Constitución establecía que los colegios profesionales eligen en forma directa y universal, pero ahí se cambiaron las reglas de juego y se eligieron consejeros delegados, y ahí 10 consejeros delegados se repartieron, y ahí fue cuando fue elegido el señor Quispe Pariona, recuerdan ustedes, que fue denunciado por violación y otros actos. Pablo Talavera como presidente, y quien habla, fuimos frontales para impedir su juramentación. Y ahí fue cuando las defensas dijeron, no podemos destituirlo si no lo juramentamos. Lo juramentamos y 2 días después lo destituimos. Así, presa a la presión. Y en ese lapso me presentaron 3 tachas. 3 tachas para separarme del Consejo, a condición que vote a favor de Quispe Pariona. Pero no cedimos, arriesgamos y fue largamente demostrado lo que hicimos, y después de muchos meses de ajetreo, etcétera, etcétera, limpiamos nuestra imagen frente a ello. Eso es muy importante entenderlo, porque esa es la condición que tenemos nosotros en este momento. Y quiero señalar que cuando fui elegido como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y ustedes deben, ya se ha dicho largamente acá, que habían 2 grupos y que nadie de fuera pudo influir en la elección nuestra. Sin embargo, habían 2 grupos contrapuestos, es cierto. Y quien habla fue elegido en la 4ª y última votación. A nadie le hicieron caso, porque quien habla era el consejero decano y tenía que asumir siempre la presidencia si no había elección. Eso que quede muy claro. ¿Por qué lo digo esto? Porque justamente nosotros hemos siempre planteado una posición, porque siempre hemos dicho nuestro punto de vista, porque siempre hemos señalado rutas para el Consejo, porque esa ilusión y esa esperanza de la universidad peruana de enderezar el problema del sistema de justicia, de contribuir, le hemos llevado adelante, pero no tuvimos eco. Solo cuando fui presidente, ahí están los mensajes, ahí está nuestro discurso inicial, señalamos las líneas madres para trabajar por la reforma del sistema judicial. Planteamos propuestas concretas, determinantes, algunas de estas, parte de ellas, se discuten en este momento. Sin embargo, la principal, ¿cuál fue? Y el Banco Mundial lo sabe. La instauración de la escuela judicial es la única forma de combatir la corrupción. Vamos a elegir nuevamente jueces con la nueva Junta.
vamos a sacar de los abogados de la calle, de los abogados que trabajan, los abogados que buscan trabajo. No, planteamos la escuela judicial, que el juez y fiscal salga escolarizado, salga de una escuela, igual como lo hace la Academia de la Magistratura, y como son enormes ejemplos en Barcelona, en Europa, y aquí nomás en el Ecuador. Lo planteamos, fue aplaudido, y ahí trabajamos la propuesta. Y yo les digo así, algún día tienen que recoger este Congreso. El mal de la selección de jueces y fiscales no se resuelve con cambios, se resuelve de forma estructural y a largo plazo. Y ahí está la escuela judicial, para tener nuevos canteras que vengan, que salgan apóstoles, que salga gente que no esté contaminada ya en la calle donde escogemos jueces y fiscales. Esa fue nuestra propuesta. Sin embargo, quiero decir algo fundamental en este momento. Cuando estalló el escándalo del CNM, no nos tembló la mano que al día siguiente que salieron los audios de la vergüenza, iniciamos un proceso de destitución, con dolor, por supuesto, a dos de nuestros consejeros. Destitución. Y lo suspendimos como medida cautelar. Uno de ellos fue Iván Noguera. Y que recuerdo que me amenazó, si tú me destituyes, dijo, tengo audios, y aquí han armado un show. Pero bueno, ustedes son los que valoran esto y no voy a detenerme en ese aspecto. Igualmente, tampoco huimos al problema del juez Inostroza. Iniciamos proceso de vacancia. Lo suspendimos. Y si está suspendido es por nosotros. Porque el CNM tenía esa atribución. Pasaban 2 semanas o antes y hubiera sido destituido. Sin embargo, bueno, fuimos a la Comisión de Justicia convocados, ahí nos pidieron una renuncia. Fundamentamos que pedimos más tiempo, nos dijeron no. Esa misma noche fui a mi casa, conversé con mi familia y renuncié. Sin embargo, 2, 3 días después, igual me removieron y hoy día también pretenden también destituirme. Por favor, veamos la secuencia de los hechos, nuestra praxis, qué es lo que hacemos, a dónde vamos. Pues bien, también quiero decirles algo que es fundamental. Que cuando se quiere comprometerme con ese juez Anahualpa, que no lo conozco, no sé quién será, hemos convocado a miles de jueces, ni recuerdo, se pretende pretender, y mi defensa lo va a demostrar categóricamente, esa falsa imputación y esa maldad, lo va a demostrar él legalmente, pero quiero decirles que obra en Contraloría, porque han incautado todos los documentos, las resoluciones, porque cuando ya no estuvieron estos consejeros, abrimos proceso de nulidad de los nombramientos de Canahualpa y Mamani, porque no teníamos ningún compromiso con ese señor, porque teníamos que combatir la corrupción, pase lo que pase, y el pueblo peruano así lo exigía, porque era lucha frontal, y en tanto estuvimos en el CNM, eso hicimos con todo, no nos tembló la mano en absoluto, afrontamos directamente el problema de la corrupción, el problema que está planteándose. Por eso me preocupa cuando aquí se ha demostrado que no tengo ni un audio, no tengo ninguna prueba, ninguna conversación con nadie. Y aquí se ha pasado quiénes la tienen. Y sin embargo, dicen, a la persona le preguntaron, dice que por lógica, bueno, también me denuncian a mí. ¿Cuál es por la lógica? A un inocente, realmente es muy preocupante esta situación. Y algo quiero hacer recordar también que es para mí fundamental. Antes de la crisis del CNM, hubo una crisis, un escándalo mayor o mayúsculo. El escándalo de la OMPE. ¿Recuerdan ustedes que se descubre que en la OMPE se falsificaron firmas, que en la OMPE se entregaron planillones con espacios en blanco para ser llenados,
que en la OMPI un señor Cabaza, a partir de las 6:30 de la tarde, llegaba a la OMPI cuando todos habían salido. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué hicimos? Con toda la oposición, con todo el lobby encima, con todas las amenazas, iniciamos un proceso de vacancia al señor Castillo. Logramos suspenderlo. Y algo más. Y lo hicimos público en los medios de comunicación. Pedimos a una entidad académica y a otra de la cooperación internacional para revisar las firmas. Oigan, ¿qué pasó? Pedimos en Comisión de Justicia unos días para terminar ese proceso. Fuera otra la historia en este momento. Se jugaban las elecciones, señores. Las elecciones democráticas. Se había demostrado qué es lo que ocurría, lo oscuro que estaba en ese momento. No, renuncien. Bueno, hemos tenido que renunciar. ¿Qué pasa hoy día? Recién se descubren que de un planillón hay 40 firmas. No, recién se saca. ¿Será tarde en todo caso? ¿No será tarde? Pero sí iniciamos con fuerza. ¿Y no creen que haya mucho interés de que se cierre en ese momento el CNM? Porque así quedaba eso en suspenso. Miremos la historia, miremos los procesos. Yo como académico miro los procesos, miro causa y efecto, y aquí encuentro. Porque no hay causa y efecto en decir, no tienes nada, no tienes ni un árbol ni nada, pero por lógica, bueno, también estás comprometido y te meto todo lo de cohecho. Increíble, increíble, por favor. Mi defensa va a demostrar así con contundencia esto que significa. Por lo tanto, señor presidente, antes de dejar a mi defensa, señores congresistas de las diferentes bancadas, quiero decirles que quien habla siempre fue transparente, fue justo, trabajó con ética. Como antropólogo, de repente, no fue bien visto que llegar a ser el presidente del sistema de justicia en el país. Tuve muchos problemas, tuvo muchos rechazos. Que la academia en este momento asuma un papel protagónico también. Pero sin embargo quiero decirles que no he cometido absolutamente. Aquí se ha demostrado en la comisión de acusaciones, en la comisión permanente y acá. Ustedes han escuchado. Ninguna mención, ningún audio, ninguna conversación con nadie. Al margen del show que ha hecho mi ex colega en este momento. ¿De qué se me acusa, por favor? Yo les pido limpiar mi dignidad, no, y que se haga lo justo, porque este Congreso, que ya inició una línea de transparencia hace tiempo, tiene que mostrar su transparencia, no imputando. Yo no soy el que estuve en ese almuerzo, como ha demostrado, jamás, en el almuerzo de la vergüenza, donde se negoció. Jamás, y nunca lo estaré, porque siempre he dado ejemplo a mis hijos, a mi familia, a mis alumnos y a la comunidad universitaria que es testigo y está ansiosa de este resultado, porque saben y me conocen. Es todo, señor presidente, y dejo en este caso al señor abogado Fernando Ugaz para la defensa correspondiente. Gracias. Tiene la palabra doctor Ugaz por 38 minutos. Muy agradecido, señor presidente, por su intermedio. ¿Quién es el ciudadano Orlando Velázquez? Ha sido doctor en sociología, es doctor en sociología, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la histórica Universidad Nacional de Trujillo, vicerrector de la Universidad de Trujillo, rector de la Universidad de Trujillo, presidente de la Asamblea de Rectores y presidente de la Asociación de Universidades del Perú. El ciudadano Orlando Velázquez viene con su defensa ante todos ustedes a pedir que se le haga justicia. ¿Qué significa el antejuicio? ¿Por qué es importante un antejuicio? Un ante ingresar a una audiencia penal, a un procesamiento penal,
¿Por qué es importante que altos dignatarios tengan la oportunidad de que ustedes en el Parlamento verifiquen algunos elementos de prueba urgentes, importantes, necesarios? ¿Por qué la Constitución y el legislador ha descrito que el Congreso debe verificar el material probatorio a este nivel? ¿Por qué? Porque son altos funcionarios. Por la delicadeza de sus funciones. Porque pueden ser fácilmente presa de muchísimas pasiones. Y entonces el antejuicio se convierte en un antelado de un proceso penal muy delicado. ¿Y qué es lo que debemos ver acá? Claro, no debemos ver a la usanza de un juicio oral, medios de prueba, actuaciones, inmediación, contradicción. Nada de eso se pide. ¿Qué es lo que se pide? Quizás algo de lógica, quizás tratar de obtener de los indicios algún material de prueba por indicios, quizás algunas evidencias. En este caso que existe, no existe nada de ello. ¿Qué es, señores parlamentarios, por su intermedio, señor presidente, qué es lo que pide, según la sentencia plenaria casatoria número 1/2017, en su fundamento 24? ¿Qué es lo que pide? Pide que suponga una probabilidad de existencia de delito. Probabilidad de existencia de delito. ¿Qué significa una probabilidad? Una probabilidad significa que este hecho puede ser probable, puede ser probado. Eso significa probabilidad. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en el habeas corpus 156/2012? Dice que durante el antejuicio se deben respetar varios derechos, pero quiero mencionar dos: el del debido proceso y el del derecho a la defensa. ¿Qué significa el debido proceso? ¿Significa la elegancia en la acusación? ¿Significa un trasuntar una serie de preclusiones, de etapas, sin ningún sentido, sin ninguna lógica? ¿Eso significa el debido proceso? Un debido proceso a nivel de antejuicio implica un deber ser del proceso. Y un deber ser del proceso, señores parlamentarios, implica lo que todos ustedes quisieran que se hagan con ustedes cuando se les somete a un proceso constitucional como es un antejuicio. Y cuando estamos hablando de un deber ser del proceso, estamos hablando que mínimamente los materiales probatorios que se hayan verificado durante la subcomisión se valoren. ¿Y con qué se tiene que valorar? No con falacias, no con lógicas inversas, no con una serie de errores en argumentación. Lo que se pide, lo que se solicita, es que el material probatorio que existe sea valorado con un nivel de lógica, con respeto de las máximas de experiencia y con mucho sentido común, aunque este último punto quizás me van a cuestionar, porque algunos dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero qué duda cabe que no podemos decirle, señores parlamentarios, no podemos decirle la noche y día, no podemos decirle, señores, cuestiones ilógicas, contradictorias, imposibles, improbables. Con esos argumentos no se puede llevar a un alto funcionario de nuestro país a que se le lleve y se le levante la inmunidad y que sea llevado a todo un proceso penal. No es posible, y la razón no el del antejuicio no puede ser una razón política. La razón del antejuicio tiene que ser un juicio lógico, un juicio argumentativo, un juicio que se sustente en material probatorio. Pido permiso para la utilización de algunas diapositivas, señor presidente. Autorizado. Y nos vamos directamente al hecho 9, por favor. ¿Y por qué la defensa
va a atacar principalmente el hecho 9. Porque gracias a la subcomisión, los anteriores hechos han afirmado en la subcomisión, cuando planteó el informe el congresista Pacori, describió que no existían elementos, inexistencia de elementos, inexistencia de indicios. Y entonces, si los principales acusadores, por decirlo de alguna manera, dicen que no hay indicios, prefiero ahorrar mi tiempo en los temas más graves. ¿De qué se habla? Se habla de que acá, a este nivel, deben existir indicios. No sé cuántos podremos saber qué significa un indicio. Un indicio es un dato cierto, es un dato corroborado. Puede ser un hecho, puede ser una declaración, pero tiene que haber un mínimo de corroboración a ese nivel y sobre el cual nosotros podemos sacar algunas inferencias. Si el dato sobre lo cual yo voy a sacar algunas inferencias es un dato sin corroborar, una anécdota, un chisme, ¿qué nivel de inferencia se puede obtener de un chisme? ¿Qué nivel de inferencia se puede sacar de una anécdota? Entonces ese dato tiene que ser de tal envergadura, de tal nivel que yo pueda sacar una inferencia importante, grave para el hecho que se acusa. Hecho 9, por favor, las diapositivas. ¿Sí? ¿Se ven? ¿Sí? Ok. Hecho 9. Escuchen, por favor, señores parlamentarios, la acusación que se le viene para antejuicio en contra de mi patrocinado. Y dice así. Se le imputa como cohecho al ciudadano Orlando Velázquez por haber nombrado al señor Juan Miguel Canagualpa Huaz en el cargo de fiscal adjunto del Callao y fue consecuencia de gestiones y o coordinaciones ante los ex consejeros Orlando Velázquez a cambio de una entrega de una contraprestación, de una coima, de un pago. En síntesis, mi patrocinado, el ciudadano Orlando Velázquez, lo ha nombrado a propósito de una coima. Eso es. Y a partir de ahí se le generan dos consecuencias, dice la subcomisión. Un juicio político de infracciones constitucionales y un antejuicio político a propósito del cohecho y la criminalidad organizada. Atentos, señores magistrados, que solamente es, señores congresistas, atentos, porque es solo un hecho imputado. Un hecho imputado, el nombramiento del señor Juan Canagualpa. Un hecho imputado. Un hecho imputado puede ser criminalidad organizada. Un hecho imputado puede ser una asociación delictiva de dos o más personas para cometer muchos delitos, varios delitos. ¿Qué tipo de criminalidad organizada es esa la que se imputa al ciudadano Orlando Velázquez? Y frente a ese hecho se tienen dos supuestos fácticos. El primero es que como en los audios se dice un grandazo y cuya documento que acredita que se dice en los audios un grandazo es el acta de control de comunicaciones de fecha 14 de abril del 2018, ¿correcto? Y un segundo supuesto dice el acta de videovigilancia del 18 de abril de la reunión del grandazo en la Costanera con el señor Walter Ríos. O sea, hay dos supuestos dentro de este hecho. Uno es el audio del grandazo y dos es el acta de videovigilancia donde supuestamente en la Costanera se reunió Walter Ríos con un grandazo. Esos son los dos supuestos que engarza el hecho imputado en contra de mi patrocinado y por lo cual se dice que como él es el grandazo y como se reunió en la Costanera, por lo tanto es el delito de cohecho. Vamos al primer supuesto fáctico, y es un supuesto fáctico que para nosotros es verdaderamente una ilusión.
es una ilusión. Conste que no he dicho alucinación. He dicho que es una ilusión del tipo óptica y del tipo quizás gulliveriana. ¿Cómo se puede decir que una persona, sabiendo que es el más bajo de todo el ex Consejo Nacional de la Magistratura, y ustedes lo pueden verificar en su DNI, eso es lo trágico de este caso, eso es lo increíble, parece una tragedia griega. ¿Cómo es posible que siendo el más bajo de todos, voten los congresistas en el anterior subcomisión por decir que es el más grandazo? Es increíble. Esto es una lucha más allá de lo quijotesco. Es casi una literatura burlesca. ¿Y qué dice la comisión? ¿Qué dice el informe de la subcomisión? Se los voy a leer literalmente para que no consideren que la defensa quizás está exagerando. Es posible que las defensas exageren. ¿Y qué dice la página 82 del informe de la subcomisión? Que lo traigo a consideración de ustedes para que vean tremenda falacia. El 14 de abril de 2018, el juez superior Walter Benigno Ríos Montalvo se comunicó con el postulante Canagualpa, a quien solicitó los detalles sobre el proceso de nombramiento y se comprometió a realizar las gestiones a favor ante el más grandazo de todos del CNM y con el ex número 1. ¿Quiénes serían? ¿Quién es el más grandazo de todos? Orlando Velázquez. ¿Orlando Velázquez es el más grandazo de todos? Así es como se respeta a nivel de un antejuicio el debido proceso, valorando indebidamente las pruebas, con falsedades, señores parlamentarios. Es imposible que una acusación de este nivel vaya a la Fiscalía de la Nación, porque ni siquiera estos fiscales, por más cuestionados que sean, permitirían un paso de diligencias preliminares a una etapa de formalización de investigación preparatoria con tremenda ilusión óptica. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Porque incluso contra las pruebas, en contra de las pruebas que existen durante las diligencias preliminares llevadas por la subcomisión, en contra de las pruebas se está afirmando que el más grandazo de todos es Orlando Velázquez, en contra de las pruebas. ¿Eso qué significa, señores parlamentarios? ¿Qué significa darle o decir que dice cosas distintas a las pruebas? ¿Qué significa? Y dice así: comunicación, Walter Ríos, Juan Canagualpa, días antes de la entrevista, días antes, 14 de abril del 2018. Audio, por favor. Autorizada.